Ok, el ascenso de la ultraderecha en América Latina. Vamos a ver. El flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, representa un giro ideológico importante en nuestra región. Ello pues ha quedado de manifiesto que las políticas izquierdistas, impulsadas por las diferentes oleadas del socialismo del siglo XXI, más que insuficientes, representan un atentado contra los derechos fundamentales del hombre. Pero antes que nada, ¿qué entendemos por socialismo del siglo XXI? Bueno, haciendo un breve raconto histórico posterior a la caída del muro de Berlín y avisorando la desintegración de la Unión Soviética, el Partido Comunista Cubano, con Fidel Castro y el hoy presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fundan en 1990 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, el famoso Foro de Sao Paulo. Dicho foro pretendía reagrupar, reorganizar a las diferentes izquierdas de la región, impulsando a dirigentes políticos socialistas, progresistas, comunistas, con el fin de llevar determinadas estrategias a los diferentes gobiernos. Políticas completamente estatistas, ya que pretendían elevar el gasto público, el aumento de impuestos y programas sociales, así como el intervencionismo en la economía. Esto con la finalidad de alcanzar la igualdad, sin importar que pues fuéramos todos igualmente pobres. Los resultados de este foro empezaron a dar frutos con el paso del tiempo, pues hubo en su momento lo que se conoció como una gran marea rosa o lo que en realidad fue una marea roja comunista en toda la región. Estos resultados se materializaron en el gobierno con el ascenso de políticos como Hugo Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, los Kirchner en Argentina, el mismo Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, por poner algunos ejemplos. No obstante, derivado de la crisis política, económica y social del caso venezolano, la centro derecha empezó a tomar cierta aparición en el espectro político internacional. Pues ascienden políticos desde Lenín Moreno en Ecuador, Sebastián Piñera en Chile, hasta actores como Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil. Lo que parecía una alternancia en la dinámica electoral de Latinoamérica se ve truncado por un suceso sumamente importante que sucede en nuestra región, particularmente en mi país, México, que es la llegada al poder de López Obrador en 2018. Una llegada que fue completamente aplastante, que le da una esperanza superior a las izquierdas que venían perdiendo terreno en Latinoamérica. Pues este acontecimiento da pie a un grupo que se forma en este país, que es el famosísimo Grupo de Puebla. La creación del Grupo de Puebla, que es llamado así no solamente porque haya sido creado en este país, sino entre otras cosas por no ser llamado Foro de Sao Paulo 2.0, sirve de trampolín político y toma demasiada fuerza para las nuevas configuraciones de izquierda en la región, posicionando a políticos como Joe Biden en la Casa Blanca, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile o Lula da Silva nuevamente en Brasil. Para tener una visualización política de nuestra región queda más o menos así. En 2002, 6 países de izquierda, 1 de centro y 13 de centro derecha. Para 2009, 15 países de izquierda, 1 de centro y 4 de centro derecha. En 2017, 11 países de izquierda y 9 de centro derecha. Y para 2023, 12 países de izquierda, 1 de centro y 7 de centro derecha. Sin embargo, la centro derecha demostró que era insuficiente para poder combatir al surdismo radical, pues se requiere de una derecha que tenga bases filosóficas, culturales, que conformen lo que hoy en día se conoce o muchos políticos manejan como nueva derecha. Y digo que la centro derecha es insuficiente porque la izquierda es violenta, tratando de silenciar voces como la de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, o en casos más desafortunados como la de Charlie Kirk, Miguel Uribe o Carlos Manso. Cabe señalar que los vientos actualmente soplan por derecha, sumando a actores como José Antonio Cast en Chile, Keiko Fujimori en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador o el mismo Abelardo en Colombia, dejándonos así un mapa político similar a este. En 2026 se tienen 9 países de izquierda, 6 de centro y 5 de nueva derecha. Que a excepción de países totalitarios como Nicaragua o Venezuela, los países que están bajo las garras de este socialismo del siglo XXI son México y Brasil. Por eso me gustaría recalcar la importancia de identificar plataformas que prioricen derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad. Proyectos, por ejemplo, como el del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mediante una estrategia Bukele abona en materia de seguridad, quien mediante una estrategia de libre mercado abona en temas de economía,
quien en materia de disminución del estatismo abona en términos de la reducción de la agenda woke. La izquierda cada vez genera más vergüenza. No por nada, el socialista Luis Ignacio Lula da Silva recientemente ha declarado que él no es una persona de izquierda. Sin embargo, no hay que bajar la guardia como sucedió en la última década del siglo pasado. México tiene la posibilidad de evitar el desastre que han generado las izquierdas en Latinoamérica. Evitar el nulo o bajo crecimiento económico, el crecimiento de la inseguridad o el atentado a los derechos fundamentales que mencioné recién. No da lo mismo por quién votamos, incluso si existe una dádiva económica de por medio. Es nuestra responsabilidad no solo cuestionar y esperar, sino participar, exigir y actuar. Tenemos esa oportunidad, no la desperdicies. Viva México, viva la libertad. Muchas gracias.